Bueno, en esta sesión virtual vamos a hacer la revisión de la pauta del certamen 1. La primera parte de la prueba consta de afirmaciones, la cual los estudiantes deben asignar o no un valor de acuerdo o desacuerdo y justificar dicha apreciación. La primera pregunta: enmarcar el diseño de una nueva zapatilla para deportistas de alto nivel. El gráfico muestra la reacción vertical producto de la interacción zapato. Este gráfico, en la componente de X tiene el tiempo y en la componente vertical tiene la masa en kilogramos. El área que viene dada bajo la curva, según se muestra en la imagen, corresponde entonces a una multiplicación de la masa por el tiempo dividido en 2, toda vez que son triángulos, o trapecio según corresponda. En este caso, se plantea que basta con sumar esas áreas para poder calcular el impulso, lo cual la afirmación no es correcta, dado que el impulso es una relación en función de la fuerza y el tiempo, y el valor entregado en este documento, en este gráfico, está en términos de masa. Por lo tanto, la afirmación no es correcta. Segundo punto, un ingeniero plantea que si uno está en España y asciende en un globo aerostático, bastará con quedarse detenido en el aire para que la Tierra gire, para que pasada una hora podamos descender y bajar en Norteamérica. Eso busca, o la afirmación muestra, o indica que el globo aerostático al subir y quedarse detenido no se va a ver afecto a ningún efecto que pudiera generar la Tierra sobre él, toda vez que ella sigue en movimiento, lo cual es incorrecto. La Tierra, dado que el globo se encuentra dentro de su masa de aire y esta masa de aire se encuentra en movimiento, hay una aceleración y hay un concepto de una fuerza, con todas las variables que ello corresponde, que va a tender a también hacer girar este globo aerostático dentro de ese giro que tiene la Tierra. En términos de lo que hemos visto en el curso, eso se denomina el efecto de Coriolis, toda vez que hay una relación, un movimiento relativo, entre el movimiento de la Tierra, que fuerza a su vez a que este globo aerostático, que aparentemente quiere estar detenido, pero que de igual forma se va a mover junto con el giro de la Tierra. La altura alcanzada por la pelota después de sus rebotes disminuye después de cada impacto con el suelo, debido a que tiene un coeficiente de restricción igual a 0, perdiéndose energía en cada rebote. No es correcta la afirmación. Primero, porque si el coeficiente es igual a 0, el coeficiente E, el impacto es plástico, es decir, la pelota al primer contacto con el suelo se quedaría allí detenida. O la otra opción era aventurarse en que para que hubiese pasado eso, que la pelota hubiese ido dando rebotes y perdiendo energía, tendríamos que haber tenido un coeficiente de restitución entre 0 y 1, ya entre esos límites, no incluyéndolos. Esas dos formas tenían para poder justificar que la afirmación estaba en desacuerdo. Por último, a un alumno de mecánica dinámica le ha consultado a su hermano menor el hecho de cómo es posible que una persona dentro de un juego giratorio en un parque de diversiones permanece pegada al interior de la pared del cilindro. Este alumno comenta que todo dependerá de la velocidad angular, la cual se relaciona con el radio del cilindro, el coeficiente de fricción y la aceleración de gravedad. Efectivamente, el efecto que ahí se detalla está relacionado con la velocidad angular. Si se hace un diagrama simple respecto a cuáles son las fuerzas que interaccionan en el sistema, vamos a tener que la horizontal, la fuerza normal y la aceleración centrípeta, y en la vertical el peso y a la vez la fuerza de roce. De esas expresiones que ahí están detalladas, podemos encontrar que evidentemente hay una dependencia de la velocidad angular que depende de las tres variables mencionadas. Alguien pudo no estar en acuerdo con esta afirmación, colocando en desacuerdo, lo cual también es válido, toda vez que su afirmación haya sido encaminada hacia el estudio de la aceleración centrípeta, en vez de la velocidad angular, lo cual también es válido para efectos del análisis. El primer ejercicio de la segunda parte nos planteaba un sistema en forma de L, CBA, que está unido en el punto C, verticalmente no se mueve y tiene una velocidad angular omega en la dirección ahí señalada. Nos piden entonces determinar cuál es el valor o la expresión en términos de los coeficientes que nosotros encontremos del estiramiento de este resorte L que está anclado en B, pero que, dado que esta masa M se puede mover hacia A, se va a producir un estiramiento de CL hacia un delta L. Lo que hacemos para efecto del análisis es situar nuestro elemento L justo con la barra BC en la misma dirección e inclinación del eje Y, en este caso negativos, de tal forma de simplificar un poquito el análisis. Vamos a determinar entonces que dado que el punto B se conecta al punto C mediante esa barra, podemos ver que ese punto B describe un movimiento circular, dado por la expresión que aquí se plantea.
de menos R omega raya al cuadrado. He hecho la significancia de los términos genéricos de las expresiones que sean omega raya, dado que el valor que nosotros nos entregan de omega es simplemente omega en términos algebraicos. Ahora, para determinar la aceleración del punto A, que tomemos la aceleración del punto A como el punto en el cual se va a ubicar la masa, tentativamente, dado que el punto A no tiene un largo, lo podemos tomar como referencia. Alguien pudo haber tomado un punto intermedio entre A y B, que también es válido, para analizar. Por movimiento relativo, podemos obtener la aceleración del punto A relativa al punto B, conociendo que el punto B tiene una aceleración circular, ¿ya? Y un movimiento circular, perdón. Tenemos la expresión tradicional de movimiento relativo para la aceleración del punto A, pero notemos que el vector, una vez que este elemento está girando respecto al eje Z, el vector que va desde A a B, es decir, desde el punto B hasta donde se posiciona la masa, será constante. Por lo tanto, su velocidad y su aceleración asociadas serán nulas. Y a su vez, la aceleración, la velocidad angular, omega, también es constante, por lo tanto, todas sus derivadas, y la que nos interesa es la primera derivada de la velocidad, o sea, la aceleración angular, también será nula. Por lo tanto, con estos términos nulos, se nos van a cero gran parte de los términos de la expresión de la aceleración relativa respecto a B de la aceleración de A. Por lo tanto, la aceleración de A nos queda expresada de esta forma, como la aceleración del punto A, o donde está la masa, es igual a la aceleración del punto B más omega cruz ρ. Debemos considerar que el vector ρ, es decir, del relativo que va desde B hasta A, donde está la masa, va a ser igual a L, el largo inicial del resorte, más un delta L, que va a ser el estiramiento que va a tener constantemente el resorte mientras esto gira. Y además, la fuerza elástica del resorte va a ser igual a menos K por ese delta L. Si hacemos un equilibrio de fuerza, una sumatoria de fuerza igual a M por A, notemos que vamos a tener, por un lado, en términos de la masa, una componente de reacción, que está en la gráfica superior, dado que esta masa pasa como un anillo por la barra AB, vamos a tener una fuerza P, que es de peso, y una fuerza elástica. Y la M por la aceleración de A, que es relativa a B, según la ecuación que hemos descrito. Debemos poner en consideración que cada uno de estos términos tiene distintas ubicaciones, direcciones y sentido, evidentemente magnitudes, dentro del espacio vectorial. Por lo tanto, vamos a tener, y van a ser de interés, hacer la igualdad solo de los elementos que tengan el mismo tongo asociado. Para efectos de que queremos calcular un delta L, nos interesa el tongo en I tongo, dado que ahí tenemos la fuerza elástica que tiene inmersa el delta L. Hacemos el equilibrio, hacemos la igualdad y encontramos la expresión que el delta L es igual a la masa por la velocidad angular al cuadrado por el largo inicial, partido por el coeficiente de rigidez K menos la masa por la velocidad angular al cuadrado. Y de esa forma encontramos entonces cuánto es ese estiramiento. Es importante tener en consideración lo que les menciono respecto al equilibrio por cada una de las coordenadas. Lo trabajamos en clase también, se los mencioné, y es relevante para que podamos hacer las igualdades requeridas. El ejercicio 2 mostraba un sistema que está confinado a un círculo con dos pelotitas de masa m y 2m unidas por una línea indeformable y la cual se puede considerar sin masa. Nos pide entonces determinar las velocidades, la expresión de la velocidad máxima y el valor máximo del ángulo θ que se forma respecto a las rectas verticales y horizontales. Hay que considerar primero que dado que no hay roce, hay una conservación de energía. La posición inicial planteada es cuando el ángulo θ es nulo. Por lo tanto, la masa de 2m se ubicará justo sobre la línea horizontal en una esquina, justo pegado al borde de ese círculo. Consideremos un sistema de referencia como la parte inferior del círculo, un h0, y la parte superior, un h igual a r. De la energía inicial del sistema, podemos calcular entonces que vamos a tener energías cinéticas y potenciales. Con la expresión que aquí tenemos, y considerando que la masa m está en h0, la expresión de la energía inicial del sistema nos da igual a 2mg por h, que en este caso esa h es igual a un r minúscula. Esa es la energía inicial que utilizaremos como insumo para trabajar mediante energía los siguientes apartados del problema. Ahora, cuando la barra está en horizontal, tal cual como muestra la gráfica, vamos a tener que esa barra tiene una altura desde la base 0 hasta donde se encuentra la masa horizontal, una altura h mayúscula que hemos determinado, y otra altura que viene desde la mitad del círculo hasta hacia abajo con una h minúscula. Es importante recalcar que en esta parte se han individualizado cada una de las alturas h mayúscula y minúscula
h minúscula y mayúscula, perdón, tanto para la masa m como 2m, dado que como una masa en un instante de tiempo va a subir y la otra va a bajar, es relevante poder separarla y discretizarla para efecto de luego colocarla en las ecuaciones de la velocidad. En este instante, la energía del sistema va a estar dada por la expresión que aquí se señala, y vamos a tener esta expresión cuando estamos reemplazando cada una de las variables h mayúscula y minúscula para m y 2m respectivamente. Dado que es un sistema conservativo, la energía inicial y final, en el análisis que estamos estudiando, se va a conservar y vamos a poder obtener esta expresión de velocidad. Ahora, en ese instante, evidentemente las h son iguales, por lo tanto podemos plantear la igualdad y llegar a la expresión de velocidad que nos piden cuando esa h es horizontal, cuando la barra está horizontal. En el apartado B nos piden entonces determinar la velocidad máxima que va a alcanzar la partícula. Hemos determinado entonces la expresión de esta velocidad máxima, y maximizando la función, es decir, utilizando la regla de la derivada igual a 0, vamos a encontrar la velocidad máxima. Derivamos la expresión de la velocidad de nuestro sistema, le igualamos a 0 y vamos a poder encontrar entonces un ángulo, evidentemente, que luego podemos aplicar a una velocidad, a la expresión de la velocidad que tenemos arriba, de forma de encontrar cuánto es la velocidad máxima. Vale decir, simplemente en esta parte teníamos que maximizar la función con la regla de la derivada, es decir, derivamos la expresión, igualamos a 0, encontramos esa x, que en este caso es un θ, en la cual la expresión se maximiza y luego reemplazamos la expresión de la velocidad determinada en el apartado anterior. Y por último, dado que tenemos que considerar que nos piden justo el θ máximo, y el θ máximo se va a producir cuando este sistemita de partículas 2m y m llega hasta una posición hacia arriba, se detenga y luego comienza a devolverse. Por lo tanto, en ese instante de detención, la velocidad es nula. Podemos aplicar entonces la determinación de ese ángulo θ, que va a ser máximo cuando la velocidad, expresión que ya hemos determinado, va a ser nula. Por lo tanto, nos queda esta expresión de ecuación a satisfacer. Aquí planteo distintos caminos para el análisis de un ángulo θ conveniente y satisfactorio para esta ecuación. Por este lado encontramos un θ de 53,13, lo cual no es lógico dado que ya anteriormente hemos encontrado una expresión de θ mayor, ¿ya? Que en el caso de acá, que nos da un θ de 63,43. Por lo tanto, este evidentemente no es el θ máximo alcanzado. Por este otro lado, encontramos un θ igual a 0, que implicaría que no hay movimiento, por lo tanto no tiene sentido tampoco, y un θ igual a pi, el cual tampoco satisface la condición inicial que tenemos acá arriba. Ahora, dado lo periódico de la función sinusoidal, podemos nosotros establecer una relación de un seno de un beta, que queríamos calcular, que también es equivalente a plantear un pi menos un θ. Determinamos entonces por esa periodicidad un beta de igual a 126,87 grados, el cual tiene sentido para el funcionamiento del sistema dinámico que estamos considerando, es decir, que esta barrita pueda aperturar este ángulo hasta esos 120 y tantos de ángulo, lo cual tiene sentido y nos permite entonces establecer que ese es un ángulo lógico y por lo tanto